Vamos a continuar con la primera carta de Pedro. Vamos a leer a partir del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Nos ponemos de pie, por favor, en reverencia. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues, pueden tomar asiento. Bueno, como hemos estado viendo a lo largo de la carta de Pedro, y como usted ya sabe, Pedro escribe su carta y dirige su carta a cristianos, a creyentes, en un contexto de persecución, como usted ya lo sabe, y distintos tipos de padecimientos que ellos estaban padeciendo por causa de haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, a través de la carta, les anima, ya que ellos tienen una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, ellos debían santificar sus vidas, vivir una vida santa, agradable a Dios, aún en medio de estas circunstancias. Y que, aunque aquellos que desobedecen el Evangelio, para lo cual también fueron destinados, Pedro les dice, pero ustedes son el pueblo escogido de Dios. Pedro los exhorta a mantener una buena conducta delante de los incrédulos, para que aquellos que los calumnian glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar sus buenas obras. Pedro, como hemos visto en capítulos anteriores, Pedro les manda a someterse a toda institución humana, a los siervos a someterse a sus amos, a las esposas, como ya hemos visto, a someterse a sus maridos, a los maridos a vivir sabiamente y con comprensión con sus esposas, y en general a todos los creyentes a apartarse del mal y a hacer el bien, y que aunque tengan que padecer injustamente, ellos debían seguir las pisadas de Cristo. Los creyentes debemos seguir las pisadas de Cristo, quien nos había dejado ejemplo. Y que no debían sorprenderse de los padecimientos, sino gozarse y glorificar a Dios por cuanto son participantes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto la semana pasada, nuestro hermano Marcos nos predicaba y les dice en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios? Una pregunta sin respuesta, una pregunta, pero que la respuesta es obvia. Una respuesta que está dentro de la misma pregunta. Si Dios permite que sus hijos sufran injustamente, ¿cuál será el fin de aquellos que no creyeron en el Evangelio? Aquellos que desobedecen el Evangelio. Por lo tanto, Pedro les dice, los que padecen según la voluntad de Dios deben encomendar sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces, como hemos visto en este resumen que les he hecho de la carta de Pedro, en este contexto de persecución donde estaban padeciendo los cristianos, en este contexto de hostilidad contra la iglesia, Pedro va a decirles algo muy importante. Toda la carta es importante, ¿no? Toda la escritura es importante.
pero específicamente aquí Pedro va a dirigirse a los ancianos. Recordemos, en este contexto de persecución, ellos estaban sufriendo mucho. Y les va a decir en el versículo 1 del capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano juntamente con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí Pedro está motivando anticipadamente a los ancianos, ¿no? Antes de la exhortación de apacentar la grey de Dios, comparándose como uno de ellos. Les dice, yo anciano, juntamente con ellos. Aquí podemos ver que no solo Pedro les va a dar un mandato, ¿no? Pero podemos ver la humildad de Pedro al compararse como uno de ellos, ¿no? Y les dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro se refiere a sí mismo como anciano y como testigo de los padecimientos de Cristo. Podemos ver la humildad con la que Pedro les habla, pero con la autoridad de su apostolado. Apostolado que Pedro recibe directamente de nuestro Señor Jesucristo. Les dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y este era el requisito que el mismo Pedro establece allí en Hechos al reemplazar a Judas, el que había traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dice que otro tome su lugar, que otro lo reemplace, pero que debía ser de los hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, en que el Señor Jesucristo vivió entre nosotros, dice Pedro. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesús fue recibido arriba, se ha hecho uno testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pedro se refiere a sí mismo como anciano, como testigo de los padecimientos de Cristo, y le va a decir, y participante de la gloria que será revelada. Aquí Pedro los motiva anticipadamente, antes, como dijimos, de la exhortación, sabiendo que ellos recibirán un día un galardón de la mano de Cristo por haber cumplido fielmente y con excelencia su labor. Y bueno, acá tengo un comentario de MacArthur que dice que la base de la motivación, de esta motivación de Pedro, es la experiencia personal de Pedro al contemplar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pedro había participado de alguna manera de la gloria, de esta gloria que aún ha de ser revelada. Entonces Pedro se dirige a los ancianos, y aquí ancianos corresponde a pastores o apacentadores y a obispos o supervisores, quienes tienen la responsabilidad de guiar, de vigilar, de supervisar y proteger a sus congregaciones. Así como un pastor literalmente cuida de sus ovejas, las alimenta, las lleva hacia los pastos verdes, hacia aguas de reposo, las protege, las mantiene a salvo. Asimismo, y como objetivo principal, un pastor debe alimentar espiritualmente a la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, también debe ser alguien apto para la enseñanza, como dice 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer, por favor, 1 Timoteo capítulo 3. Un pasaje muy importante en cuanto a la responsabilidad de los pastores. Dice 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, los requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y, como decíamos, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, como les decía, los ancianos tienen la responsabilidad de guiar y alimentar espiritualmente a la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pedro sabía muy bien esto. Pedro no simplemente les está dando una orden, un mandato, sino que ¿quién más que Pedro para decirles esto? Pues él mismo había sido exhortado por nuestro Señor Jesucristo, devolviéndolo a su posición apostólica, allí en Juan capítulo 21, a partir del versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta a mis corderos. Y por segunda vez Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos, le dice Jesús. Y por tercera vez le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido de que le haya preguntado por tercera vez si lo amaba, le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, Pedro. Este es tu verdadero oficio, a esto se te ha llamado. Y este es el verdadero oficio de aquellos que tienen el liderazgo de la iglesia, de pastorear a la iglesia del Señor. Jesús se aplicó a sí mismo el término yo soy el buen pastor, comparando a la iglesia con un rebaño de ovejas. Y aquí Pedro manda a los ancianos a que sean pastores mientras sirven como supervisores, alimentando espiritualmente a la iglesia por medio de la disciplina y la doctrina. La grey de Dios es un término cariñoso, es como un término, no sé cómo decirlo, diminutivo, como cariñoso, al cual se refiere al rebaño de Dios. Y esto muestra la relación del pastor y de la oveja. Jesús utiliza este término para calmar a sus discípulos allí en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña o rebaño pequeño, es un sinónimo. Y Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros mismos, dice, y por todo el rebaño. Y más adelante le dice, y a protegerlos de los lobos salvajes que no perdonarán al rebaño. Y continúa Pedro diciéndoles en el versículo 2, les va a decir de qué manera ellos debían cumplir con esta tarea de apacentar la grey de Dios. Y les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí podemos ver 3 puntos claros en cuanto a la forma en que los ancianos debían de cuidar o deben de cuidar a la iglesia del Señor. Y en primer lugar les dice, no por fuerza, o sea, no por obligación, no lo hagan obligadamente, le dice. Un pastor debe servir voluntaria y espontáneamente a la iglesia del Señor, con el único propósito de agradar a Dios y hacer su voluntad. Aquí la actitud deseada, como para poner un ejemplo, la actitud deseada de este servicio del pastor
Es como la de una persona que da sus ofrendas, como dice en 2 Corintios, capítulo 9, 7, que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una buena actitud del corazón de un pastor. Esta debe ser la manera en que un pastor, voluntariamente, no forzado. Y la segunda prohibición de este mandato es no por ganancia deshonesta, o sea, no por ambición de dinero, como hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 3. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y este es uno de los vicios que los pastores deben evitar. Durante su ministerio terrenal, Jesús instruyó a sus discípulos a que el obrero es digno de su salario. Y Pablo amplía aún más este concepto al escribirle allí a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, donde les dice que asimismo mandó el Señor a los que anuncian el Evangelio a que vivan del Evangelio. Y en sus epístolas también indica a Pablo que los ancianos deben recibir una remuneración por su trabajo en la iglesia. Allí en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17, donde les dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dignos de doble honor. Y en el versículo siguiente va a citar el dicho de Jesús, que el obrero es digno de su salario, para indicar que el término honor se refiere al sostén material, al sostén financiero del predicador, de los ancianos, ¿no? De aquellos que tienen el liderazgo de la iglesia. Y aunque los ancianos deben evitar el deseo de enriquecerse, si se dieran a esto, cometerían el pecado de avaricia, que es idolatría. Y aquí lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada, sino una ambición sórdida de ganancias. Por lo tanto, los pastores deben tener afán de servir y deben estar llenos de entusiasmo al servir al pueblo de Dios. Deben hallar su satisfacción en servir a Dios y no a las riquezas. Como dice Mateo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no se puede hacer. En tercer lugar, los pastores reciben su autoridad del jefe de los pastores, o como dice el versículo 4, ¿no? Del príncipe de los pastores por medio del Espíritu Santo. Pero no por eso ellos deben abusar de su autoridad. Y por eso la advertencia, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos reciben su autoridad como líderes de la iglesia, pero no por eso deben abusar del poder que han recibido. Pablo le dice a los corintios, no que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Los apóstoles Pedro y Pablo jamás utilizaron su autoridad para beneficio propio, sino que poniéndose a la par de los miembros de la iglesia, fortalecieron a los débiles, sanaron a los enfermos, vendaron a los heridos. Jesús confía parte de su iglesia a los ancianos y ellos son responsables ante Dios por su labor, por su trabajo, ¿no? En la iglesia. Los líderes de la iglesia, los pastores, deben ser ejemplos del rebaño. Y Pablo también instruye en esto a Timoteo, diciéndoles que él debe ser ejemplo de los creyentes, en el hablar, en la vida, en la fe, en la pureza, en el amor, ¿no? Los ancianos deben instar a las personas a la obediencia del Evangelio de Jesucristo. Además, cuando los líderes de la iglesia, los pastores,
proclaman fielmente la palabra de Dios y viven en consonancia con ella, no solo están realzando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por la iglesia, sino que al mismo tiempo están reforzando su propia autoridad. Por lo tanto, para los ancianos, las palabras y los hechos deben ser sinónimos. Y hace poco tiempo, no recuerdo bien, en una clase de seminario, escuché que el pastor nos decía y nos enseñaba que un pastor no muestra su autoridad, corríjame si no muestra su autoridad por la cantidad de personas sobre las que gobierna, sobre las que se enseñorea, sino que un pastor muestra su autoridad por las personas a las que sirve. Por eso acá Pedro les dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Y va a continuar en el versículo 4 con una promesa que trae consigo un premio por su fiel servicio, ¿no? Que va a venir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores deben recordar que la iglesia le pertenece a Cristo. Aunque ellos amen a la iglesia y sirvan fielmente, ellos son pastores subordinados por nuestro Señor Jesucristo, que es el jefe de los pastores, o como dice el versículo 4, es el príncipe de los pastores. Y como pastores subordinados de nuestro Señor Jesús, deben guiar a las ovejas hacia los pastos verdes de su palabra, alimentándolos con comida espiritual. Aquí dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, y esto es hermoso, esto es una gran motivación no solo para aquellos que lideran la iglesia, sino que para todos los creyentes. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto se refiere a cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, la venida que todos los creyentes anhelamos y esperamos ver ese día. Y continúa diciéndoles, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán esta corona incorruptible de gloria. Y podemos ver en distintas partes de las Escrituras que Dios ofrece a los creyentes coronas de vida, coronas de gozo, de justicia, todas las cuales son incorruptibles y representan ciertas características de la vida eterna. La palabra incorruptible, la traducción de la palabra incorruptible en el griego es el nombre de una flor de color, me cuesta decirlo porque no sé qué color es pero dice que es el nombre de una